¿Por qué el plan divino de Dios no permite la destrucción de Satanás y los ángeles caídos? En el tercer año de Joaquim, el rey David, hombre conforme al corazón de Dios, gobernaba sobre un Israel vibrante y próspero. Jerusalén, la ciudad que había elegido, atestaba a la grandiosidad del pacto que Yahvé había establecido con su pueblo. Pero, entre el canto de los salmos y las celebraciones de la ley, un adversario antiguo se cernía sobre su reinado. Satanás, en su astucia, no buscaba el combate directo, sino que tejía un plan más sutil: instar al rey a un censo, un acto que podría llevar a la soberbia entre el pueblo de Dios. El viento soplaba suavemente entre los olivos del Monte de los Olivos, mientras los ciudadanos adoraban a su Rey Celestial. En este contexto de adoración y devoción, el maligno susurró a David la idea de contar a su ejército. «Mira cuántos valientes tienes», decía la voz oscura. «Tu fuerza es innumerable. La grandeza de tu reino depende de tus números». David, confiado por sus victorias pasadas, aceptó la sugerencia de sus generales, sin darse cuenta del peligro que acechaba. Desde los montes hasta el valle, su pueblo se contaba, y la humildad que lo había caracterizado comenzaba a desvanecerse. Cuando el censo fue completado, el rey sintió una inquietud en su espíritu. De pronto, el temor lo abrumó. ¿Había desafiado a su Dios? Recordó las palabras del Salmo 20, «La victoria viene de Jehová». El eco de su traición lo golpeó con la fuerza de un gigante. En momentos de profunda reflexión, David clamó a Yahvé, implorando por perdón, mientras una nube ominosa se cernía sobre su reino. En su corazón comprendió que el verdadero valor de Israel no estaba en sus soldados, sino en la promesa del eterno trono que Yahvé le había dado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El castigo llegó, no solo sobre David, sino sobre todo Israel, como una advertencia de la seriedad de sus actos. El pueblo caía en un estado de desesperación, mientras una peste se desataba. Pero, en medio de este juicio, la misericordia de Dios no se hizo esperar. David, quebrantado, se dirigió al altar de Dios y, aún en su pecado, halló el camino hacia el perdón. Su arrepentimiento no solo restauró su relación con el Altísimo, sino que también recordó al pueblo que su fuerza siempre había de proceder de la dependencia en Dios, no en las cifras. El dilema había revelado una verdad eterna. El plan divino de Dios no exime a los adversarios de su presencia en la historia. En este espacio de enfrentamiento espiritual se testeaba la fe de su pueblo, y el brillo de la gracia de un Dios que redime se hacía evidente. La victoria en este relato no era solo para David, sino para todo un pueblo que debía aprender a mirar más allá de las circunstancias y a encontrar su sustento en la fidelidad de su Dios. Así, la historia dejaba abierta la senda de la esperanza. ¿Cómo se enfrentarían los israelitas a la tentación y la desobediencia en el futuro? ¿Podría su fe, forjada en el dolor, llevarlos a una relación más profunda con su Creador? En este desafío espiritual, la guardia sobre sus almas era crucial para su andanza, y el eco de esta pregunta les recordaba que incluso en la caída, el camino hacia la redención siempre permanecía abierto a aquellos que volvían a Dios. El eco del llanto rasgaba el aire, resonando entre los muros de Jerusalén, donde hombres y mujeres clamaban al Dios Altísimo por misericordia. La peste había tomado al pueblo por sorpresa, como una sombra que envolvía a los que antes danzaban con alegría en la presencia de su rey. Los rostros cansados y preocupados de los israelitas reflejaban la angustia que los asediaba.
¿Sería este el juicio de Dios por las faltas de su rey? David, abatido y con el corazón pesado, dudaba en su interior. La voz del enemigo había susurrado de la contabilidad de sus soldados, y ahora esa decisión lo había llevado a un abismo del que temía no poder salir. Con su rostro en tierra, exclamaba: «Oh Jehová, he pecado gravemente al ceder a la vanidad. Perdona, yo te ruego». Las implicaciones del rey resonaron en el cielo, y el tiempo parecía detenerse, como si toda la creación aguardara la respuesta de su creador. Entonces, en medio de este clamor, la voz del profeta Gad se oyó distinta sobre el lamento del pueblo. «Ve y establece un altar a Jehová en la era de Araúna el Jebuseo». Aquel mensaje iluminó el corazón de David, quien comprendió que la restauración no se hallaría en la suma de guerreros, sino en el sacrificio y la devoción hacia el Altísimo. Con determinación renovada, el rey ascendió al monte Moraya, donde la era esperada, y vio a Araúna, quien al ver al rey se postró. «Oh rey, toma lo que necesites para el sacrificio». Pero David, en la profunda convicción de su corazón, respondió: «No ofreceré al Señor mi Dios sacrificio que no me cueste nada». Así se despojó de su orgullo y ego, entregando su vida y corazón en sacrificio auténtico. El sonido del hacha y la presión de los clavos entre el sarcófago pesaban en toda la región. Altas resonaron con eco de promesa. El fuego divino descendió y consumió la ofrenda, simbolizando la restauración del pacto. En aquel instante, la plaga se detuvo, y el pueblo sintió que la misericordia de Dios había brotado de nuevo. Sin embargo, en otro lugar, las fuerzas del mal seguían moviéndose sigilosamente. Satanás, no lejos de la escena, contemplaba su derrota con ardor, comprendiendo que su astucia había contribuido no solo a la caída de un rey, sino a la revelación de la gran soberanía de Dios. Sabía que, a pesar de sus intentos de dividir y destruir, el plan divino continuaba desarrollándose con poder y propósito. Mientras David se arrodillaba en agradecimiento, un profundo misterio comenzaba a brotar en el corazón del rey. En su lucha, había aprendido que la victoria no reside en el número de soldados o en los logros humanos, sino en la fidelidad del Dios que siempre responde a las súplicas de aquellos que se vuelven hacia Él. Los corazones de los israelitas comenzaron a sanar, experimentando un resurgimiento espiritual que despertó el eco de antiguas promesas. Así como el cielo es alto sobre la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. En medio de ese despertar, David comenzó a vislumbrar que su historia era parte de un relato mucho mayor, un relato que hablaba de redención, no solo para él, sino para toda la humanidad. Y así, el ciclo de la historia divina se acercaba a un clímax. La imagen de un rey arrepentido, buscando desesperadamente la misericordia de un Dios fiel, se entrelazaba con la sombra ominosa de la antigua serpiente. La pregunta flotaba en el aire como un perfume. ¿Sería este el principio de algo aún más grande y peligrosamente magnífico en el plan soberano de Dios? En la lucha entre la luz y la oscuridad, una revelación mayor aguardaba, y el pueblo no tardaría en descubrir que, en su quebranto, había un camino hacia la esperanza y la restauración que cambiaría el curso de la historia. La alborada del día siguiente se levantó con un resplandor inusual sobre Jerusalén. La luz del sol parecía atravesar incluso las sombras de la agonía que habían cubierto a la ciudad. Después del sacrificio sincero de David, el pueblo, unánime en su renovada fe, se reunió en las calles, alzando cánticos de esperanza y agradecimiento al Altísimo. Sin embargo, aún había un silencio inquietante en los corazones de algunos, como si adivinaran que el conflicto no había concluido. Mientras el bullicio de la alabanza llenaba el aire, David subió a su palacio, sintiendo el peso del trono sobre su ser. Su arrepentimiento le había acercado a Dios, pero también había abierto sus ojos a una realidad más profunda sobre el reino y la partida en que estaba sumergido. De pronto, se sintió invadida por una dulce pero aterradora sensación. El eco de las palabras del profeta Gad resonaba en su mente. El sacrificio es más que un rito, es el corazón ardiendo por la verdad de Dios.
Mientras pensaba en aquellos momentos de fervor, una sombra se deslizó a tu lado. Era Aitofel, su consejero, que había estado observando al rey desde la oscuridad. David dijo con una voz suave pero cargada de significado: «Lo que has hecho ha puesto de manifiesto la gloria de Dios en este día. Pero ten cuidado, porque el adversario no ha sido vencido. Su rencor tiembla con cada muerto de sus planes, pero no se rendirá sin lucha». Las palabras de Aitofel estaban llenas de verdad. Aún en su derrota aparente, Satanás buscaba nuevas formas de socavar la fe de Israel. Un viento frío recorrió el palacio mientras David comprendía que no podía descansar en sus laureles, ni dejar que su corazón se ocupara solamente en el agradecimiento. La batalla espiritual se intensificaba en las tierras que habían sido prometidas a su pueblo. En el templo, los sacerdotes comenzaron a ofrecer holocaustos en acción de gracias por la misericordia de Dios. El humo ascendía y se entrelazaba con las súplicas de una nación, orando por protección y sabiduría. Pero en esta atmósfera sagrada, el susurro de la antigua serpiente se sentía latente, acechando como una sombra en las saetas del sol. «Padre Celestial», murmuraba David mientras se retiraba a un lugar privado, «en mi quebranto te he encontrado, y en la luz de tu esperanza veo en mí no solo el Rey de Israel, sino el siervo que has llamado a guiar a tu pueblo. Muéstrame tu camino. Aún hay que luchar, y mi corazón tiembla ante las posibilidades de traición». En ese preciso instante, una vibrante revelación llenó el lugar. El Espíritu del Señor descendió, trayendo consigo una visión. Se erguía un rey en el horizonte, un rey que no solo salvaría a Israel de sus enemigos, sino que traería consigo una luz para todas las naciones. David, al contemplar esta revelación, sintió la profundidad de su conexión con un propósito mayor que iba más allá de su reinado. Así, se escuchó su voz quebrantada: «Tú, Dios, eres mi refugio, y en ti hallaré la valía para enfrentar lo que venga». Las palabras resonaron con fuerza, reverberando en el corazón del antiguo enemigo, quien todavía vagaba, planeando su próximo ataque. Subyugar a la creación ante la iniquidad era su deseo más profundo, y sabiendo el futuro que se revelaba, no podría dejar que la luz se expandiera sin luchar. David, ahora consciente de la lucha venidera, comprendió que su historia no era solo un relato humano, sino un hilo entrelazado en el magnificente panorama de la redención. En su corazón ardía la llama del propósito divino. El sacrificio en el monte Moría no había sido solo por su pecado, sino un reflejo de un sacrificio futuro que cambiaría el destino de la humanidad. «¿Qué hará, oh Dios, ante la creciente maldad?», preguntó el rey en oración, sintiendo un creciente anhelo por la respuesta, porque ahora sabía que la lucha estaba lejos de terminar, estaba únicamente empezando. Sus inicios. Y esa intrincada danza entre el bien y el mal se intensificaría, revelando que el verdadero plan soberano de Dios se desarrollaría de maneras que el hombre aún no podía imaginar. En la penumbra, el viento susurró una verdad eterna. En medio de todo caos, el sacrificio, la fidelidad y la redención trazan el camino hacia la luz que nunca cesará. Así, los cimientos de la esperanza templaron las inseguridades del futuro, al tiempo que la oscuridad acechaba, pero el pueblo de Dios permanecería firme. Por tanto, los corazones que aún temían la sombra del enemigo comenzaban a comprender el eco de la promesa. Su redención estaba a la vista, y el nombre de David, aunque frágil, sería parte de aquel glorioso plan, inevitablemente unido al destino del pueblo de Dios. En ese momento de epifanía, la pregunta latente en el aire se convertía en un clamor insaciable. ¿Cuál será el desenlace de esta batalla entre luz y oscuridad? ¿Y cómo revelará Dios su gloria en los días venideros? El amanecer se aposentó sobre Jerusalén con la promesa de un nuevo día, pero el aire estaba cargado de una expectativa sombría. Mientras la ciudad celebraba el restablecimiento de su fe, David se encontró inmerso en una profunda meditación. Sus pensamientos se dirigieron hacia el futuro, y en su espíritu sentía el peso de la responsabilidad que Dios había depositado sobre él. La voz del profeta Gad reverberaba en su alma: «Es el corazón ardiendo por la verdad de Dios».
Esta verdad obligaba a David a seguir camino de santidad y justicia. David salió de su aposento, decidido a convocar a sus consejeros más cercanos. La mesa del consejo estaba dispuesta en un área iluminada por la luz del sol naciente, pero el ambiente estaba ensombrecido por la inquietud. «Oh, mis hermanos», comenzó diciendo, «la batalla por nuestra nación no ha terminado. Nuestro enemigo ha sido herido, pero seguirá buscando la ruina de Israel. Hemos de permanecer alerta y firmes en la fe». Uno de sus hombres, Joab, el comandante de sus ejércitos, lo miró con una expresión de determinación. «Rey, en la guerra física, la victoria se toma con la espada y la lanza. Pero en esta lucha espiritual, nuestras armas son la oración y el arrepentimiento. Debemos clamar a Dios para que nos asista». Los rostros alrededor de la mesa reflejaban una mezcla de fe y temor. No era solo un asunto de derrotar un ejército visible, sino que la sombra de una oposición más profunda acechaba en el fondo. La rebelión del mismo Satanás. David recordó las palabras de su juglar, que solía cantar sobre la luz que acabaría con toda oscuridad. Esta luz ahora dependía de su respuesta y la de su pueblo. Mientras discutían, un mensajero irrumpió en la sala, su rostro pálido como la cera. «Rey David, hay rumores de que algunos han desafiado la autoridad del trono, susurrando traición entre las tribus. Absalón, tu hijo, en especial, ha comenzado a ganar corazones a su favor. Se dice que busca arrebatar la corona». Las palabras del mensajero golpearon como rayos en medio de una tormenta. David sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Absalón, su propio hijo, arriesgando toda la promesa de Dios sobre su reino. «¿Cómo es esto posible?», pensó David, un dolor profundo envolviendo su corazón. Las deliberaciones se tornaron urgentes y la inquietud se transformó en estrategia. Al oír este nuevo eco de desafío, David se dirigió nuevamente en oración hacia el Altísimo. «Señor, ¿acaso no me has prometido un linaje eterno? ¿Por qué la traición levanta su huella entre mis mismos? Necesito tu guía, tu luz». Mientras seguía orando, amigos y consejeros intercedían a Dios con fervor. En su anhelo, sintió que la gloria de Dios se manifestaba en el espacio sagrado de su palacio. Una súbita claridad iluminó su mente. El verdadero propósito de la lucha no dependía simplemente de la victoria en la tierra, sino de un reino que iba más allá de cualquier trono terrenal. En ese momento de revelación, David comprendió que la resistencia del enemigo no era solo un papá rebelde contra su rey, sino un intento de interrumpir el plan divino que abarcaba toda la humanidad. «Oh Dios, abre mi entendimiento. No lucha solo esto por mí, sino por lo que está en juego para toda la creación». El tono de su oración se tornó urgente, abriendo su corazón a la conciencia del verdadero conflicto. La luz y la oscuridad en colisión, el origen de cada traición y duda. «Señor, cuando Absalón se levante en rebelión, frustra sus planes, que lo que se urde contra tu tierra no prevalezca». Mientras David clamaba, el cielo mismo pareció hacerse eco de su súplica. Una voz penetrante resonó en su espíritu. «El hilo de la historia teje el destino. Mi propósito se cumplirá, aunque el mal intente desviar el curso. Ten valor, rey, pues yo he vencido al mundo». Así, David comprendió que su historia y la de su pueblo no estaban en manos de un obstáculo humano, sino en el plan soberano de Dios que no sería anulado. Con la mirada fija en la verdad del reino por venir, su espíritu se alentó. ¿Qué tendrá preparado el Señor para aquellos que se mantengan fieles en medio de la adversidad? La transición de su angustia a la certeza lo impulsó a actuar. Mientras el sol brillaba sobre la ciudad, David envió emisarios a todas las tribus para reunirse en un consejo de guerra. Aún las aguas tranquilas no podían esconder las corrientes profundas del conflicto que se avecinaba. La lucha se intensificaba y la soberanía de Dios, en toda su magnitud, no solo libraría a su pueblo, sino que los prepararía para una verdad que cambiaría el destino del mundo.
En medio del caos, el reto a la fidelidad dividirá la oscuridad. ¿Cuál será la respuesta de Dios ante esta rebelión? El revuelo en Jerusalén se intensificó a medida que las súbitas emisarios, desafíos, tormentas, dudas, cambios, amor y hambre de victoria. Noticias sobre la traición de Absalón se esparcían como fuego en rastrojo seco. Cada rincón de la ciudad palpaba el temor y la ansiedad mientras las tribus se preparaban para la reunión convocada por David. El rey, sintiendo el peso de la responsabilidad como nunca antes, buscó la cara del Señor más fervientemente. Sobre el altar, las llamas de las ofrendas ardían, quizás en respuesta al clamor de un corazón quebrantado. David cayó de rodillas, su rostro cubierto por la angustia. «Oh Señor, ¿acaso mi propia carne se volverá contra mí? Los caminos de los hombres son oscuros, y aún así me has llamado a guiar a tu pueblo. Que tu voluntad se cumpla». La voz del profeta Gad volvió a resonar en su mente, instándole a no temer. La luz de Dios iluminaba las sombras del conflicto, revelando a David que este desafío no era solo personal, sino parte del gran plan que Dios había orquestado para la redención. La invención de una lección divina se entrelazaba en los eventos que estaban por desarrollarse. En el palacio, los príncipes y los ancianos de Israel llegaron, llevando consigo la incertidumbre de la inminente guerra civil. «Rey David», dijo uno de ellos, en voz temerosamente baja, «Absalón ha prometido liberarnos de la opresión, ganando los corazones de hombres descontentos. Incluso hay quienes sugieren que deberíamos apoyarlo, ya que este es su momento». Un silencio pesado se asentó en la sala y las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una niebla cubriendo las esperanzas. David, sintiendo la traición dibujarse como una nube oscura sobre su reino, levantó la mirada con la fuerza que le otorgaba su fe. «Nunca seré el rey que abandona a su pueblo. Mi fidelidad está en el Dios de Israel, quien sostiene nuestra tierra y nuestro destino. No se trata solo de un trono terrenal, sino de la voluntad de nuestro Creador». Las palabras de David resonaron con una autoridad que agitó los corazones de aquellos que lo rodeaban. La luz del entendimiento comenzó a elevarse entre ellos. Pero el conflicto forzaba su mirada hacia el cielo, donde la manifestación del reino eterno clamaba por ser vista. Mientras se preparaban para el consejo, un resplandor inusual llenó la sala, el cual fue interpretado como la gloria del Señor. En ese espacio sagrado, David comprendió que la lucha a la que se enfrentaban no era solo un desafío político, sino un asedio de las tinieblas a un pueblo llamado para ser luz. La batalla era tanto espiritual como física. La invención del plan del enemigo podía ser frustrada solo por el poder de Dios actuando a través de su pueblo fiel. Una profunda resolución influyó en David. «Si mi hijo está en el camino de la traición, oraré por su restauración». Aún en medio del conflicto hay esperanza, pues todo lo que parece ser desvío y rebelión puede ser utilizado por Dios para cumplir sus propósitos. Así, antes de la reunión, David se levantó y se dirigió a su pueblo, proclamando desde las murallas de Jerusalén: «Hijos de Israel, no peleemos con nuestros hermanos, pues hemos sido llamados a unidad. Clamemos al Altísimo, que en su misericordia restaurará a los perdidos y romperá las cadenas de la rebelión. Aquellos que confíen en Jehová serán como los árboles plantados junto a corrientes de aguas. Él no abandonará a los justos». Miradas se hicieron más firmes mientras el pueblo comenzaba a percibir la mano de Dios en medio de su aflicción. Pero mientras la luz de la esperanza brillaba, el eco oscuro de la rebelión de Absalón resonaba en el horizonte. ¿Sería suficiente el deseo de unidad y fe para afrontar la tormenta que se avecinaba? En ese instante, David sintió la manifiesta presencia del Señor. «Recuerda, hijo mío, cada paso que das es un hilo en el tapiz de mi plan. Lo que el enemigo considera una derrota, yo utilizaré como un medio para la victoria». El último capítulo de esta historia no ha sido escrito.
Así, en medio de la tribulación, la verdad permanecía firme. El plan soberano de Dios está siempre en funcionamiento. Y aunque la oscuridad trate de desviar, la luz del divino propósito nunca se apagará. Ahora, la pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo responderá el pueblo de Dios a su llama? ¿Serán los instrumentos a través de los cuales la gloria de Dios se manifiesta incluso en los momentos más oscuros? Los días pasaron y la tensión en Jerusalén creció como un torrente desbordado. David, atesorando en su corazón la palabra del Señor, comenzó a desplegar sus planes para enfrentar la rebelión de Absalón. Cada mañana, el rey se levantaba antes del alba, buscando consuelo en la palabra de Dios y el aliento de los salmos, su espíritu sediento de dirección divina. Una noche, mientras cubría su rostro con el manto de oración, David tuvo un sueño. En su visión, un ángel del Señor se le presentó, rodeado de luz y majestad. David, rey de Israel, proclamó la voz resonante: «El Altísimo ha escuchado tu clamor. Su pueblo será puesto a prueba, pero no será destruido. La traición de Absalón es parte del plan celestial, pues en medio del quebranto se manifestará la gloria de Jehová». Despertando con una renovada determinación, David compartió la revelación con sus más cercanos consejeros en el palacio. Hermanos, no debemos temer la oscuridad. El propósito del Señor es claro: restaurar lo que se ha quebrado y guiar nuestro pueblo hacia la reconciliación. No seré un rey tirano, sino un líder que invita a la redención. Sus palabras resonaron con poder en los corazones de los hombres de guerra. Sin embargo, algunos en la multitud comenzaban a murmurar en secreto: ¿por qué seguir a un rey cuya propia sangre ha traicionado su reino?, cuestionaban entre sí. La sombra de Absalón, astuto y carismático, se extendía y su influencia no podía ser ignorada. David, consciente del fragor de la revuelta, se dispuso a enviar espías a las tribus conformes de Israel para que descubrieran los planes de su hijo. «Que mis mensajeros recorran la tierra y escuchen el sentir del pueblo», ordenó. «Así sabremos si hay esperanza de restaurar el corazón de Israel mediante la paz o si debemos prepararnos para la batalla». Mientras tanto, Absalón en su campamento ardía de ambición. Consolidó a su alrededor a los hombres resentidos, invitándolos a levantarse contra su padre, prometiéndoles un nuevo amanecer. «David ha gobernado por años y su tiempo se ha esfumado», decía a las multitudes, su voz rebosante de carisma. «Vengan y sean parte de una nueva era, libre de opresión». A medida que su seguimiento crecía, en el corazón de David resuena una advertencia. «Guardemos nuestros corazones», dijo a los suyos, «pues la rebelión es un veneno que se extiende. Oremos por la salvación de Absalón y la restauración de nuestra nación. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican». En días sucedieron eventos inesperados. Un anciano, conocido por su sabiduría y respeto entre las tribus, se presentó ante David. «Rey, el pueblo del norte clama por un nuevo rey. Absalón captura sus corazones, pero aún hay algunos que anhelan la justicia y la paz bajo tu mando. Si deseas retener el reino, haz saber que la esperanza de Israel radica en ti». Con cada palabra del anciano, el corazón de David latía más fuerte en el deseo de reconciliación. Pero la pregunta ardiente sigue persistiendo. ¿Acaso el llamado divino a la unidad prevalecería sobre la traición y la ambición? La noche llegó y el silencio en el palacio era penetrante. De repente, entró un guardia, agitado y tembloroso. «Rey David, hay rumores de que Absalón ha levantado un ejército masivo. Amanecerá la guerra en nuestro umbral». David sintió un peso en su pecho. «Prepárense entonces. Si el conflicto es lo que desean, de pie ante Jehová, marcharemos bajo su estandarte. Y aun si el rostro del pueblo se torne en contra de mí, yo permaneceré firme en la fe.
Pero, oh Señor, no permitas que esta contienda se convierta en ruina. Recuérdales tu promesa, que en el quebranto y la lucha siempre se vislumbra la restauración. Mientras miraba al cielo estrellado, David comprendió que el plan soberano de Dios se desplegaría incluso en la adversidad. El camino podría estar cubierto de sombras, pero la luz del reino venidero nunca desvanecería. Mi corazón clama por la comprensión. ¿Será este el tiempo en que nuestro pueblo será purificado a través del fuego del sufrimiento? Así, la resolución se forjaba en la noche. Mientras el reino temblaba bajo el manto de la guerra y la traición, la pregunta persistía en el aire, resonando con la certeza del plan divino. ¿Cómo hará Dios que incluso una situación perdida se convierta en un triunfo glorioso? El día se desvanecía y las sombras se alargaban sobre Jerusalén mientras el primer signo de conflicto se dibujaba en el horizonte. Las palabras del guardia resonaban en la mente de David y su corazón luchaba por mantener la paz. Sus warriors se disponían con el ardor de un rayo a cumplir la orden del rey. Pero el eco de los murmullos de la ciudad se hacía cada vez más fuerte, como una marea oscura que se alzaba para cubrir la luz. Durante la noche, la ansiedad llevó a David a salir al tejado del palacio, donde pudo contemplar la grandeza del templo que él mismo había elevado a través de su dedicación. El suelo temblaba por el sordo sonido de los pasos del pueblo que lo traicionaba. Sin embargo, había una voz interna que lo guiaba a confiar en el propósito divino. «Oh Señor, escucha mi súplica», clamaba en su espíritu. «Te imploro que muestres el camino conforme a tu voluntad». Al amanecer, los espías regresaron, y uno de ellos, con rostro preocupado, se inclinó ante el rey. «Rey, Absalón ha ganado el favor de muchos, incluyendo algunos de los ancianos de Israel. Ellos se niegan a volver a su rey y claman por su nueva dirección. Su ejército está reforzado y decidido a avanzar». «¡Qué sombría noticia!», exclamó David mientras su mente se llenaba de imágenes de batallas pasadas. Se recordó a sí mismo en su juventud, enfrentando a Goliat con la confianza de que Dios estaba con él. «Reúne a los hombres de guerra leales y mándales que preparen las armas. Si debemos marchar, que sea con fe en que el Altísimo guía nuestros pasos», ordenó con firmeza. Mientras sus soldados se armaban, una súbita calma se apoderó de David. Recordó las promesas del Señor. «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», murmuró, recordando las palabras del profeta Jeremías. «Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Así avivó el fuego de su valor, enfrentando la ansiosa realidad con la esperanza del propósito divino. Y fue entonces que un conocimiento extraño comenzó a asirse a su corazón, algo que no había percibido antes. La rebelión de Absalón, aunque dolorosa, era una etapa en el desarrollo del plan de Dios. Si este es el momento del desarraigo, que así sea. Si la tierra debe ser purificada, que la purificación comience, pensó, sintiendo que el sufrimiento serviría como el fuego que derrite el oro puro. Al caer la tarde, mientras se preparaban para salir, David se enfrentó a su familia más cercana. Siendo puesto a prueba de esta manera, debemos orar fervientemente. Quizás este conflicto sea el preludio de una restauración aún mayor que la que imaginamos. ¿Acaso no han sido las pruebas las que han limpiado el camino de generación en generación? Oremos para que en medio de esta tribulación se revelen los corazones de aquellos que aún anhelan la paz. Entonces, mientras la diadema en su cabeza pesaba, David sintió la presencia fuerte del Señor, y con un aliento profundo proclamó: «Si debemos regresar a la guerra, que cada espada que levantemos sea en el nombre de Jehová». Que su voluntad prevalezca. Mientras marchaban hacia lo desconocido, una nube oscura se cernía sobre la tierra, pero también una luz se alzaba en el corazón del rey. En la distancia se veía silueta del ejército de Absalón, fuerte y decidido, pero David recordaba las palabras del Salmo: «Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda?
Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En ese momento quedó claro que la batalla no era solo contra su hijo, sino contra el temor y la traición, que también eran pruebas divinas en el plan soberano de Dios. Así el rey avanzaba en la fe, confiando en que cada sombra del sufrimiento revelaría una luz de redención. Por esta prueba, el propósito del Altísimo se manifestará, y lo que el enemigo quiere usar para desviar, Dios lo transformará para su gloria, meditó con fervor. A medida que el destino se preparaba para entrelazarse con la voluntad divina, David supo que el tiempo del cumplimiento se acercaba, y que en medio del caos aún había espacio para el triunfo del reino eterno de Dios. ¿Qué es el dolor sino un paso hacia la gloria?, se preguntó mientras presionaba hacia adelante, sabiendo que lo que venía llevaría a una revelación aún mayor del plan soberano de Dios. Con el sol ascendiendo en su ciclo matutino, los primeros destellos de la batalla ilustraban un lienzo de incertidumbre sobre el campo de combate. David y sus guerreros se preparaban para el conflicto que se avecinaba, el sonido de los cascos resonando como un tamborileo en su pecho. La lealtad de sus hombres era un manantial de fuerza, pero el peso de su propia carne y sangre, Absalón, lo consumía en angustia. La ansiedad en su corazón se multiplicaba mientras reflexionaba sobre las decisiones que lo llevaron a este punto. ¿Por qué, Señor, permitiste que mi propio hijo se convirtiera en mi adversario?, clamaba en su espíritu, incapaz de encontrar consuelo en su oración. Mientras tanto, sus guerreros formaban filas, el brillo del acero era testigo del fervor por la defensa de su rey. En el aire pesaba un presagio aterrador, como si la misma creación aguardaba el desenlace de esa contienda familiar. Entonces, un mensajero llegó corriendo, el sudor brillando en su frente al presentar una noticia inquietante. «Rey, el ejército de Absalón se aproxima con una gran multitud. Los corazones de la ciudad se llenan de temores y algunos ya hablan de rendirse». David, con la mirada fija en el horizonte, recordó una palabra que lo había guiado en su vida. «No temerás por 1000, pues el Señor está contigo». Se volvía hacia su ejército, donde varios hombres se retorcían sus manos en ansiedad. ¿Acaso olvidaron las victorias de Jehová, que nunca ha abandonado a su pueblo? He sido ungido para liderar, y en este día seremos testigos de su grandeza. Con una fe renovada, invocó a los soldados a no solo pelear contra Absalón, sino también contra Guao, el miedo que amenazaba con dividirlos. En ese momento, cada guerrero levantó su espada como un juramento de lealtad. Cada rostro resplandecía con la determinación de cumplir el mandato del rey. Nos enfrentamos a las sombras de la traición, y aunque por un tiempo oscuras nubes nos envuelven, declaró David, sabemos que detrás de cada tormenta, Jehová nos guiará hacia un futuro de luz. Acudamos a él en ferviente súplica. Y así alzaron sus voces en oración, clamando juntos por la intervención del Altísimo. La unidad en la súplica creó una atmósfera palpable de esperanza, mientras el sonido de su clamor elevaba al cielo. Al avanzar hacia el campo, David sintió una llamada interna, un susurro familiar que lo conectaba con su propósito divino. Las palabras del profeta Natán resonaban en su mente, recordándole la promesa de que su linaje sería eterno. Si esta batalla es parte del plan soberano de Dios, entonces la recompensa vendrá a través de la adversidad. Sigo confiando en que incluso en la pérdida hay ganancia, reflexionó. De pronto, una voz rompió el murmullo en sus pensamientos. Era Joiada, uno de sus guerreros más cercanos. «Rey, el Señor te ha ungido para no solo reinar sobre Israel, sino para ser un instrumento de su justicia. Si Absalón continúa su camino de rebelión, es Dios quien finalmente hará prevalecer la justicia». David asintió, sintiendo que la verdad de esas palabras disipaba el miedo en su corazón. A medida que el fragor de la batalla se intensificaba en la distancia, una revelación podía verse acercándose, como el amanecer que rompe la oscuridad. Allá en los cielos, un plan divino se estaba tejiendo.
Unas piedras de sillar se alineaban en el camino de una restauración que muchas almas iban a conocer. Un nuevo impulso le atravesó todo el ser, y David exclamó: «Que el Dios de las batallas nos dé victoria. Que cada acción que emprendamos hoy sea un paso hacia la gloria que se manifiesta en la revelación de su propósito. El tiempo de la verdad se acerca». Así, mientras se preparaban para el inminente encuentro, David sintió la presencia de Jehová más cerca que nunca, como una cobertura sagrada sobre su ejército, un recordatorio de que, incluso en la profundamente erogida de su historia, había lugar para la confianza en el plan soberano de Dios. Y en ese silencio sagrado ante la lucha que se avecinaba, David sabía, con cada fibra de su ser, que una verdad aterradora e impactante se cernía en el horizonte. No solo pelearé contra un enemigo querido, sino que, en medio de este tumulto, es aquí donde se revelará la grandeza del propósito de Dios. La brisa matutina, cargada de aromas de polvo y acero, traía consigo el eco de una contienda inminente. David, el rey de Israel, se sentía en las profundidades de su ser como un hombre desgarrado entre el deber hacia su pueblo y el amor por su propio hijo, ahora su adversario. Mientras las filas de hombres se alineaban y el sonido de los cuernos de guerra resonaba en el aire, su corazón estaba dividido. Su espíritu clamaba a Dios: «¿Por qué, oh Señor, me has puesto en este dilema? ¿Por qué permites que Absalón se rebela contra mí?». La solemnidad del momento era palpable, cada guerrero enfrentando el abismo de la traición. Sin embargo, entre la tristeza y el pesar, David buscaba esa frágil luz de esperanza. Aquellos instantes previos a la batalla fueron un espacio de fervorosa oración y súplica. Cada uno de los hombres, con el rostro tenso pero decidido, se unió a su rey, sus voces elevándose como un clamor a los cielos para que Jehová les concediera victoria. Así, conforme se acercaban al encuentro con Absalón, un mensaje de angustia cruzó el campo. «Vienen los hombres de Absalón, su corazón es feroz y su determinación férrea». En ese momento, un fuego renovador ardió en el alma de David. No solo luchaban por su reino, sino también por la promesa divina que había sido proclamada sobre su linaje. El rey se volvió hacia sus hombres, imbuido de una nueva fuerza. «Recuerden, amigos míos, que el Señor ha luchado por nosotros en el pasado. Esta no es una batalla de sangre solamente, sino de fe. Jehová es nuestra bandera, y en su nombre prevaleceremos». Y así, con un fervor renovado, David proclamó su confianza en el Dios de Israel. Mientras los ejércitos se encontraban, el ruido del combate estalló como un trueno en el cielo. Las espadas chocaban y los gritos de guerra resonaban. Sin embargo, en el fragor de la batalla, lo que más perturbaba a David era no solo la lucha con su hijo, sino la pesada carga de sus malas decisiones pasadas que lo llevaron a ese punto. No podía evitar recordar la advertencia de Natán, que había vislumbrado la sombra del juicio de Dios sobre su casa. La batalla se tornó feroz. Cada golpe de espada resonaba con la tristeza del lamento. Absalón, con su belleza y su liderazgo, luchaba con la misma ferocidad que David había visto en sus días de gloria. Entre el ruido del metal y el grito de los hombres, una extraña visión se presentó ante el rey. Un futuro donde la traición de su hijo traería consecuencias que se extenderían más allá de esta batalla. David, levantando su espada al cielo, clamó: «Jehová, ¿cómo puedo combatir contra mi propia carne? Ayúdame a ver tu verdad. La batalla es tuya, y aunque abrumado por el dolor, confío en tu soberanía». En su interior comprendió que la batalla no solo definía su futuro, sino que también era una pieza crucial en el gran rompecabezas del plan de redención de Dios. Y mientras sus hombres luchaban por sus vidas, David vislumbró algo trascendental, la increíble verdad de que incluso en el sufrimiento, Dios estaba esbozando su testimonio de salvación. Cada herida, cada sacrificio estaba conectado a la restauración que aguardaba al pueblo fiel. Mientras el estruendo de la batalla continuaba,
El rey sintió que la lucha trascendía más allá del horizonte visual. Quizás, solo quizás, este era el momento señalador en que el plan de Dios se haría realidad, una verdad que siempre había estado oculto a nuestros ojos. La revelación comenzó a tomar forma, un plan eterno, donde la restauración de Israel se uniría a la obra redentora que vendría, revelando así la majestad divina detrás del sufrimiento humano. Y en ese instante, una brisa fresca acarició su rostro, dándole la vigorosa certeza de que el destino de su pueblo estaba atado a algo más grande que el conflicto propio. Abrazando esa verdad, la voz de Jehová resonó en su corazón. La victoria no siempre se mide en conquistas, sino en la fidelidad a lo divino. Así, mientras la batalla continuaba en lo tangible, David supo que al final de este caminar habría una revelación, un propósito divino que solo el tiempo podría manifestar. En el fondo de su ser se preguntó, ¿cómo se entrelazarán estas realidades en el grandioso plan de Dios? El clamor de la batalla resonaba en cada rincón del campamento. David, sudoroso y confundido, contemplaba el enfrascado estruendo de las espadas y el llanto de los heridos. Cada golpe que resonaba era un eco del profundo dolor que sentía en su corazón. Frente a su propia carne, frente a su hijo Absalón, se desataba no solo una lucha por el trono, sino el clamor de su propia alma por restauración. La sombra de la injusticia y la traición se cernía sobre ambos. En cada movimiento, David recordaba el consejo de sus guerreros, a la luz de las advertencias del profeta Gad, y en esa mezcla de débil esperanza y desasosiego, un rayo de certeza iluminó su visión. Esta no era una simple batalla por la corona, sino un conflicto de fe, una manifestación de la lucha entre el bien y el mal que había comenzado mucho antes de que él naciera. En su corazón resonaban las palabras del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mientras las corrientes de la lucha lo arrastraban al tumulto, David sintió que la voz del Altísimo le susurraba en el secreto del silencio. Rey, cada lágrima de este pueblo es vista y cada grito es escuchado. Lo que ocurre aquí no es solo una guerra terrenal, sino un entrelazado con el tejido de la historia de redención. Su mirada se desvió en un momento de reflexión hacia el campo de batalla donde sus leales luchaban. En su corazón hay deseo de libertad, deseo de justicia, pensó. Pero la verdadera libertad se halla en la unidad de propósito, en la vuelta a la senda del Todopoderoso. Con determinación, levantó su voz en medio de la confusión de la guerra, gritando entre los bramidos de los guerreros. Hijos de Israel, recuerden cada victoria, cada adversidad que hemos soportado juntos. Luchamos no solo contra Absalón, sino contra la traición que puede dividirnos. No, permitamos que esta guerra sea la tumba de nuestra fe. Y mientras las palabras resonaban en el aire, un silencio inexplicable comenzó a hacerse presente. Los guerreros, tomados en un instante, dejaron de luchar. En sus rostros se reflejaba la lucha interna, continuar con la lucha o volver al camino de la unidad. El grito del rey había provocado una chispa de conciencia. David avanzó un paso adelante, con sangrienta espada en mano. Su corazón era un mar revuelto. «Oh Absalón», gritó, su voz quebrada, «Hijo mío, ¿por qué has creado esta división? ¿Por qué no has venido a mí a buscar el consejo? La traición solo lleva a desolación». El eco de sus súplicas atravesó el campo como un lamento desgarrador, un reflejo de un padre que aún anhelaba la salvación de su hijo. Sin embargo, Absalón, abrumado por su propia ambición, puso su mirada en David con el resentimiento que había cultivado en su corazón. Tú, que te crees rey, has sido un padre ausente. He sido menospreciado mientras buscabas tu propio camino, respondió, su voz resonando con ira y dolor. Las espadas de su ejército brillaban con la intención de derrotar a quien les había prometido gloria.
Mientras el choque de confianza y rebelión se desataba, David se sintió atraído hacia el profundo misterio del propósito divino. El sacrificio de su hijo, aunque trágico, podía ser parte de la narrativa mayor de la redención. «Oh Señor», clamó en su corazón, «¿permitirás que esto se convierta en una tragedia sin sentido? Muéstrame el camino». Entonces el viento pareció detenerse, y una luz brillante envolvió el campo de batalla. Las sombras oscurecían el horizonte, pero la luz divino comenzó a disiparlas, como si el propio cielo estuviera respondiendo a su aflicción. La voz del Señor retumbó en el profundo silencio. «El sacrificio no es en vano. Aún aquellos que se levantan en contra de mi plan son instrumentos de mi gloria». David, impactado por aquella declaración celestial, comprendió que ese momento se convertía en una encrucijada. La posibilidad de restaurar no solo a su reino, sino también a su hijo, se encontraba en el eco del sacrificio. «Oh Señor», clamó en su corazón, «¿permitirás que esto se convierta en una tragedia sin sentido? Muéstrame el camino». Entonces el viento pareció detenerse, y una luz brillante envolvió el campo de batalla. Las sombras oscurecían el horizonte, pero la luz divino comenzó a disiparlas, como si el propio cielo estuviera respondiendo a su aflicción. La voz del Señor retumbó en el profundo silencio. «El sacrificio no es en vano. Aún aquellos que se levantan en contra de mi plan son instrumentos de mi gloria». David, impactado por aquella declaración celestial, comprendió que ese momento se convertía en una encrucijada. La posibilidad de restaurar no solo a su reino, sino también a su hijo, se encontraba en el eco del sacrificio. «Si mi hijo puede volver a mí en arrepentimiento, entonces la victoria es segura». No todo está perdido, pues en medio del dolor hay una salida hacia la redención. Los guerreros comenzaron a sentir el peso de las palabras del rey. La batalla era más que un mero sacrificio, sino una lucha espiritual que revelaría la profundidad de sus corazones. El dilema se tornó en tema de oración, y mientras aguardaban por la dirección del Altísimo, el eco de la paz que David ofrecía resonó. «Sería mejor una reconciliación que una guerra», pensó uno de los hombres más leales. «El honor ante Dios es más importante que la proclamación de un rey por la violencia». Poco a poco, el espíritu de unidad comenzaba a elevarse sobre el espesor de la disputa. La luz que antes parecía apagarse pronto iluminaba las almas, desafiando la oscuridad que se cernía sobre ellos. Absalón, ante la sinceridad de su padre, se vio en la encrucijada de su propio corazón. ¿Puedo tomar el camino del arrepentimiento? ¿Puedo renunciar a esta rebelión que he creado? Los pensamientos lo atormentaban mientras la batalla se detuvo, y la posibilidad de redención entramaba el aire. La pregunta flotaba entre los hombres: ¿qué significará todo esto ante los ojos de Dios? David, con su voz rayada, supo que todo lo que parecía perdido podría recobrar sentido. En ese instante de desafío y sacrificio, una revelación surgió. El sufrimiento puede ser el portador de la salvación. Mientras los guerreros aguardaban, la pregunta se planteaba abiertamente: ¿los corazones de los hombres se someterán a la redención, o la sombra de la rebeldía prevalecerá? La respuesta guardada en el pueblo no eran solo palabras, sino la manifestación de la lucha propia de la humanidad ante el incontrolable plan soberano de Dios. Alzando su mirada al cielo, David sintió la promesa de redención cerca, recordando que cada batalla era solo una manera de acercarse a la verdad de Dios. ¿Se apoderará el amor de esta guerra?, se preguntaba, mientras los ecos de sus súplicas se fusionaban con el clamor de su pueblo que reclamaba gira a la paz. Una luz radiaba sobre los corazones de aquellos que clamaban por libertad y restauración, mientras la lucha espiritual y física se entrelazaban en un escenario donde el propósito de Dios se revelaría de maneras inimaginables. Hoy, se decía David,
La historia todavía no ha terminado. El desenlace de esta lucha será el comienzo de un nuevo capítulo en el plan soberano de Dios.